Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches. Don Ernesto Farril, muy buenas noches. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Don Mauricio Candiani, si le quiere usted pagar, por favor. Buenas noches. Sobre todo en el momento de la don Enrique Quintana. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, todas las señales después del vencimiento del plazo, quedan unos días, pero todo apunta, según el equipo de negociadores del Tratado de Libre Comercio y la parte en Estados Unidos, que pues no lograremos un nuevo acuerdo, completo, integral, justamente en estas fechas, antes de que termine mayo. Recuerde usted que la fecha límite que había colocado el señor Paul Ryan, líder de la Cámara de Representantes, era 17 de mayo, la semana pasada, ya pasamos. Hoy se habla, y lo que está en el ambiente y se discute, Enrique, tú escribiste de eso el día de hoy, de un TLC Light. El día de hoy hubo una carta de senadores en los Estados Unidos que le dirigen un mensaje al embajador Lighthizer, al jefe de negociadores de, ahí la ve usted, de la delegación estadounidense, un grupo numeroso de senadores donde le piden hacer una reflexión por la vital importancia y lo delicado del TLC, de no abandonar la negociación o de no dejarla a medias. ¿Qué entendemos por un TLC Light, Enrique? Bueno, primero, todavía no es la opción. Se supone que al menos quedaría este mes de mayo. Ya después se aclaró que los tiempos que manejaba el señor Ryan eran los tiempos máximos y probablemente se pueden recortar un poquito. Pero sí es correcto que si en mayo, es decir, la próxima semana, no hay acuerdo, pues entonces sí ya no va a haber tiempos legislativos que se ajusten. Y por eso se estaba pensando en este tratado light. ¿En qué consiste lo light? En que sea un conjunto de modificaciones relativamente menor que permita ser autorizadas esas modificaciones exclusivamente por el Ejecutivo y que no esté sujeto este tratado o esta modificación a la ratificación del Congreso, porque ahí es donde está el problema. Los tiempos se nos están atorando precisamente por la necesidad de la ratificación del Congreso. ¿Cuál es el precedente? El precedente es el acuerdo al que se llegó a finales de marzo con Corea del Sur. A Estados Unidos le interesaba tener de su lado a Corea del Sur en el contexto geopolítico de las negociaciones con Corea del Norte, que entre paréntesis creo que ya se están cayendo, pero bueno, por lo menos la reunión. El encuentro, exacto. Y lo que hicieron fue una serie de compromisos para reducir el volumen de vehículos coreanos que entran en Estados Unidos. Corea aceptó aumentar también el número de vehículos norteamericanos que llegan a su país. Estados Unidos le quitó las posibles los impuestos, los aranceles al acero coreano. En fin, una serie de modificaciones menores y quedó. Y no fue aprobado por el Congreso, simplemente lo firmaron los ejecutivos, entró en vigor el 1 de mayo. La idea es tener esto como recurso, como un recurso. Es decir, que no necesariamente pase por el Congreso, sino que la modificación sea tan superficial, ¿sí?, o menor que... No superficial, pero no con la profundidad e integralidad que se está negociando. Planeando originalmente. Y lo que plantearon los senadores al presidente son dos cosas. Primero, que no vaya a dar un ultimátum, porque dicen, hay versiones de que Trump estaba manejando un ultimátum o quería manejar un ultimátum. Levantarse la mesa. A México y a Canadá. O aceptan esto o se acabó. Y segundo, que no considere esta opción de un tratado o un acuerdo sin que pase por el Congreso y le pide que siga trabajando con los senadores republicanos en su mayor parte, que tienen el control. Son más de 30 los que firman, de los 50 que representa la fracción. Exactamente, en esa Cámara. Ernesto. Junto con estas misivas de senadores, había también recibido el señor Trump cartas de líderes de la Cámara de Representantes y también de cámaras empresariales. Es decir, por todos lados hay una presión para que esta negociación salga.
El señor Mnuchin, el secretario del Tesoro, que hace 2 días había dicho que las negociaciones estaban muy lejos, fue el que pues, sacó a los medios la posibilidad de este acuerdo light. Pero de inmediato hay reacciones tanto en Estados Unidos como en México. Aquí tuvimos también por parte del presidente del Consejo Coordinador Empresarial y otros, así es, en el sentido de que, oye, ya vamos adelantadísimos en la negociación, llevamos 18 o 19 meses negociando, estamos en la recta final y pues es mejor terminar esa negociación y que sí pase autorizada por el Congreso a utilizar esta fórmula que pues, básicamente sería emergente, que sería pues atole con el dedo y que no resolvería para ninguno de los 3 países la circunstancia del Tratado de Libre Comercio, que como se ha visto, si era necesario que algunos temas, como por ejemplo el comercio electrónico, pues se incluyeran en el mismo. Y ese comercio electrónico, por ejemplo, pues sí requiere de una aprobación en el Senado, ¿no? A mí me parece interesante escucharla como idea tercera, en el caso de que no se llegue a un acuerdo estructural de fondo en lo que hemos denominado periodísticamente el NAFTA 2.0, pero creo que no es opción, no resuelves nada con un NAFTA decafeinado, es decir, le dicen light, pero yo le diría en español decafeinado o aligerado. Skinny, le dicen. No, skinny, ¿no? No, porque lo fundamental de un tratado de esta envergadura en una región económica como la que representa Norteamérica es que ese acuerdo sea duradero en varias administraciones de los 3 países participantes. Eso garantiza la inversión. Eso garantiza inversiones de largo alcance, eso garantiza que se integren las cadenas de valor y eso garantiza que la región en su conjunto se mantenga competitiva con respecto a otras regiones del mundo que también han ganado competitividad, unos más, unos menos, pero esta es una carrera competitiva global. Entonces, siempre a mí me gusta analizar. Cuando tomas una alternativa, resuelves parcialmente de manera relevante lo que estás pretendiendo resolver o estás haciendo como que resuelves y en el fondo no resuelves nada. Y en este caso esa idea me parece que resuelve muy poco, políticamente no destraba mucho y sí complica jurídicamente porque algún sector en los Estados Unidos que se pueda sentir agraviado por las medidas, por lights que nos puedan parecer a los que seguimos la noticia, pudiera argumentar que no se cumplieron las formalidades de procedimiento. El problema es que estamos en una disyuntiva. Supongan que llega la próxima semana, termina, no hay acuerdo. Entonces, hay de dos. O el señor Trump dice, bueno, yo les di chance por muchos meses de negociar y ya veo que México y Canadá son obstinados en sus posiciones, no quieren un acuerdo que permita retener los empleos en Estados Unidos, chao. En 6 meses se acaba esto. Esa es una opción que sigue existiendo. En la mesa, sigue existiendo. Con todas las cartas, por cierto. ¿No es? Sí, es real. La otra opción es le llaman el tratado zombie. Es decir, suspendemos las negociaciones, nos quedamos con el tratado actual, lo que sabemos que ya no va... Es decir, mantenemos el que está vigente. Ya no va a operar, nos seguimos negociando, a ver si el siguiente gobierno de México está en disposición de seguir negociando y a ver si la siguiente Cámara de Representantes en Estados Unidos está en disposición. Así es. El Senado no cambiará tanto, lo relevante es la Cámara de Representantes. Lo que pasa es que ahí los equilibrios son más finos. Entonces, ¿no? el skinny o el tratado light o el tratado decafeinado, como se le quiera denominar, pues es pensar fuera de la caja. Señores, a lo mejor lo que necesitamos es quitar el foco de atención de este asunto por unos meses. Ya llegamos a un acuerdo donde se meten coches, se mete agricultura, se meten 3 asuntos. Todo lo demás, olvídenlo por lo pronto. Vamos a esperar una mejor coyuntura para volver a sentarnos, agarrar esto como base y negociamos el acuerdo. ¿Hay probabilidades? ¿Tú piensas que cuál ven más factible? Después de las cartas hoy, de las cámaras, de los senadores, de todo, yo creo que flotaba esta actitud de chantaje y de extorsión por parte del señor Trump, ¿no? De arrinconar a México y arrinconar a Canadá, decir, o le entras con estos términos o ahí te ves. Y hoy parece que surgen otras voces que dicen, oye, no se te vaya a ocurrir la descabellada idea de terminar esto porque le das en la torre a muchos sectores. Y hay otra opción sin que Trump tenga forzosamente que salirse del tratado, que es iniciar negociaciones de tratados bilaterales, ¿no? Y dejar
vivo el Tratado de Libre Comercio en lo que se negocian esos tratados bilaterales. Tampoco es otra opción. Que no es la mejor generaría más opción. incertidumbre, yo Sí, creo. también. más me parece. incertidumbre A mí y no- más plazo, ¿no? A mí no me gusta el concepto que ha adoptado la prensa de tratado zombie al la permanencia del estado de las cosas con la posibilidad que se renegocie o se continúe la negociación en el 2019. Me parece el segundo mejor escenario, porque desde luego todos aquí coincidimos que el escenario de que se salga abrupta y sorpresivamente Trump perjudicaría a la región, incluido, en mi opinión, a Estados Unidos mismo. Pero, digamos, calculando que esa no es una opción que hoy le pueda generar dividendos positivos a Trump en el corto plazo, que sería el cálculo hacia noviembre. Yo creo que hasta ahorita han analizado esa opción, pero han neutralizado esa opción. A mí me parece que la fuerza que tienen de negociación Canadá y México es la postura unificada de que o negociamos el todo y continuamos y negocias con ambos, o no seguimos negociando. Entonces, aunque siempre será la bilateralidad una opción, La última. en esta particular ocasión No no lo la ves. veo sucediendo. Ildefonso Guajardo decía por ahí hace algunos días, si se hubiera querido levantar ya lo hubiera hecho. Yo también opino igual. No se quiere ir de la negociación por todo lo que implica, pero sí sabemos, y coincido con Enrique, que es capaz de un arrebato. No será la primera vez que suceda. Entonces yo creo que sobre la mesa sigue esta. Él siempre pensó a lo mejor que este hostigamiento hacia el final, porque pues muchos temas fluyeron y fluyeron bien y caminaron y se lograron acuerdos prácticamente fáciles. Seguimos atorados en el componente y la integración de valor de las autopartes, que es donde él quiere regresar prácticamente todo, bajo la premisa de regresar los empleos a Estados Unidos, que sabemos que es un mito, porque no se los quitamos los mexicanos, se los quitaron los robots. Hoy los mercados apuestan a que sí se negocia el tratado, ¿no? ¿A que sí logramos una negociación? Así es. Tuvimos una reducción del tipo de cambio y un incremento en la bolsa mexicana de valores. Se revaloró el peso. Ahorita vamos a hablar de Ahora, eso. también hay costos en las personas. Es decir, si Lighthanser no saca una negociación exitosa cuando a él le han puesto este asunto, y sí es rígido, y sí ha sido duro, y sí ha sido un estilo de empuje y coscorrón, ¿no? El objetivo fundamental que tiene su oficina es procesar un acuerdo. Y cuando tú ya escuchaste de tus contrapartes en estas dos cosas así no, y en juego de vencidas tampoco, y si no te parece salte, que es lo que me dicen algunos amigos del sector privado que le han dicho, digamos, en cortito, pero te sales tú, o sea, históricamente vas a tomar tú la decisión, porque nosotros aquí estamos y no nos vamos. Entonces, yo me imagino que la presión también de aquel lado de la mesa está a todo lo que da, ¿eh? No, Yo no lo dudo y tenemos algunos reportes ahí de empresarios y de gente que ha formado parte del equipo negociador y que dice que la tensión ha estado fuerte, ¿no es cierto? Todavía el día de hoy, la señora Freeland, que fue la única de las jefas o de las cabezas Negociador. de la negociación que habló, dice que el tratado está al alcance, que considera que aún en el tema automotriz estamos ya casi por llegar a un acuerdo. Entonces, todavía particularmente Canadá, lo hizo el señor Trudeau la semana pasada, ahora lo hace la señora Freeland, está estirando el plazo y esperando que en cualquier momento de esta semana, de la próxima semana, cuando más tarde, pues suenen los teléfonos y digan, el señor Trump dijo que ya, que nos pongamos de acuerdo, que el asunto va. Entonces, ese es un escenario, no es todavía el más probable, pero es un escenario que no hay que descartar. claro. Que todavía está en la mesa. Coincido. Me da la impresión de que incluso la Sunset ya fue desechada. No. Pero De acuerdo a lo que dicen ahí está los todavía. negociadores mexicanos, es parte del problema. No lo han querido retirar ese tema, esa es esta cláusula de extinción. renovación y extinción cada 5 años. En fin, vamos a hacer una pausa, mensajes, regresamos con mucho más
cómo ha estado el peso. Ya apuntaba Ernesto Farrell, se revaloró en la lectura que hicieron hoy los mercados. Volvemos.